Villahermosa, Tabasco, México, junio de 1912. La casa de la familia Mendoza se erguía al final de la calle de los Olivos, una imponente estructura colonial con pintura amarilla descascarada y balcones amplios que se inclinaban como hombros fatigados bajo el peso de los años. El aire primaveral traía el aroma de las flores de bugambilia, que intentaba disimular el sutil hedor a humedad y abandono que parecía emanar de la propiedad, como si el tiempo mismo se hubiera estancado allí. Los vecinos murmuraban que la casa nunca había sido la misma, desde que los Mendoza llegaron de un remoto pueblo en Guatemala, 8 años atrás, trayendo consigo costumbres y rituales que resultaban extraños para la pequeña comunidad mexicana, donde las tradiciones indígenas se entretejían con las católicas, pero nada como lo que ellos practicaban en secreto. Isabela Mendoza estaba junto a la ventana de la cocina, observando cómo las gotas de lluvia trazaban patrones irregulares en el vidrio mientras se frotaba distraídamente el vientre hinchado. Su noveno hijo estaba a punto de nacer en cualquier momento, y esa idea la llenaba de una mezcla de alegría profunda y un terror que le atenazaba el alma, como si una sombra invisible la acechara. Miró el calendario colgado en la pared, marcado con un círculo rojo alrededor de la fecha del domingo siguiente, el bautizo planeado para su bebé por nacer. «Pareces preocupada», dijo su esposo Antonio al entrar en la cocina, sus botas de trabajo dejando huellas de barro en el piso de madera desgastada. Isabela se volvió hacia él, sus ojos reflejando la luz grisácea que se filtraba por la ventana. «Estoy pensando en a quién pedirle esta vez», murmuró suavemente refiriéndose al padrino. La expresión de Antonio se endureció. Se quitó el sombrero y lo colgó en el gancho junto a la puerta, tomándose su tiempo antes de responder. «Necesitamos a alguien. Es tradición. 8 padrinos, Antonio. 8 hombres desaparecidos». La voz de Isabela se quebró, como un cristal frágil bajo presión. «La gente habla. Dicen cosas sobre nosotros, sobre nuestra familia». «Que hablen», espetó Antonio. «No entienden nuestras costumbres, el honor de ser padrino de un hijo Mendoza». Isabela cerró los ojos recordando a cada uno de los hombres que habían aceptado orgullosamente el rol para sus hijos anteriores. Cada uno había sido encontrado muerto horas después de la ceremonia de bautizo. Uno ahogado en el arroyo poco profundo detrás de su casa, otro colgando de un árbol de mango en su patio, otro con la garganta cortada mientras descansaba en su mecedora bajo el porche. Todas las muertes clasificadas como accidentes o, en 3 casos, asesinatos por personas desconocidas. En el pueblo, la gente ahora cruzaba la calle al ver venir a un Mendoza, y los niños susurraban historias de fantasmas que seguían a la familia como una maldición viviente. El sacerdote local, el padre Ignacio, había sugerido con gentileza pero firmeza que tal vez consideraran posponer el bautizo hasta que las desafortunadas coincidencias fueran investigadas a fondo por las autoridades, aunque todos sabían que no había pruebas que apuntaran directamente a ellos. «¿A quién le pediremos?», susurró Isabela, su voz temblando como las hojas en la brisa. Antonio se acercó a la ventana, mirando el patio empapado por la lluvia donde sus hijos mayores jugaban, ajenos a la nube oscura que pendía sobre su familia como una tormenta perpetua. Conocía a un hombre en el mercado de frutas, Elías Harper, recién llegado al pueblo, ansioso por hacer amistades. Le mencioné nuestra necesidad de un padrino y pareció interesado. «¿No le contaste sobre los otros?» «Por supuesto que no», dijo Antonio en voz baja. «Se sentirá honrado, vendrá». Esa noche, mientras el trueno retumbaba a lo lejos como un presagio, Isabela fue despertada por dolores agudos que le recorrieron el cuerpo como cuchillas. El bebé estaba llegando. Antonio corrió a buscar a la partera que vivía a 4 casas de distancia, una mujer valiente que aún respondía a los llamados de los Mendoza, a pesar de los rumores que corrían como veneno por el pueblo. Al amanecer, Isabela había dado a luz a un bebé sano, una niña a la que nombraron Lucía. El bautizo se fijó para el domingo. Solo 4 días después, Antonio ya había confirmado con Elías Harper, quien parecía genuinamente conmovido por la invitación a servir como padrino de la pequeña Lucía, ignorante del destino que había caído sobre sus 8 predecesores. Mientras Isabela amamantaba a su recién nacida, no podía sacudirse la sensación de que algo antiguo y voraz estaba esperando para reclamar otra alma, algo que los había seguido desde su tierra natal, algo que exigía un sacrificio por cada hijo Mendoza recibido en la fe cristiana, como si el bautizo mismo invocara a esas fuerzas ocultas que se alimentaban de la devoción humana. Elías Harper se paró frente al espejo de su dormitorio, ajustando su corbata con precisión cuidadosa. A los 35 años, proyectaba la imagen de un emprendedor ambicioso, bien afeitado, con cabello castaño peinado y partido al medio,
su traje de domingo recién planchado. Habiéndose mudado a Villahermosa, apenas 3 meses antes para abrir una modesta tienda de herramientas, estaba ansioso por integrarse en la comunidad local, donde los lazos familiares y las tradiciones eran el pegamento social. La invitación para ser padrino del bebé Mendoza había llegado como una sorpresa agradable. Solo había hablado con Antonio un par de veces en el mercado, pero el hombre parecía sincero en su petición, explicando que en su cultura, el padrinazgo era un lazo sagrado, una extensión de la familia que implicaba responsabilidades espirituales y emocionales. Lo que Elías no sabía era que 6 posibles padrinos ya habían rechazado la solicitud de los Mendoza para su hija más reciente. Los susurros del pueblo habían llegado a suficientes oídos para que la mayoría de los hombres inventaran excusas al ser abordados, temiendo convertirse en la siguiente víctima de lo que se rumoreaba como una maldición guatemalteca traída por la familia. ¿Realmente vas a hacerlo? La voz pertenecía a Samuel Reed, el asistente de Elías en la tienda de herramientas, quien se sentaba en el borde de la cama observando cómo su jefe se preparaba para la ceremonia. Por supuesto, ¿por qué no lo haría?, respondió Elías, ajeno a la mirada preocupada en el rostro de Samuel. Samuel carraspeó. La gente habla de los Mendoza. Cosas extrañas pasan alrededor de esa familia. Elías rió entre dientes. Chismes y supersticiones. Los pueblos pequeños viven de eso. 8 hombres, Elías. 8 padrinos para 8 hijos. Todos muertos horas después de los bautizos. La voz de Samuel bajó a un susurro. Eso no es superstición. Es un patrón. Elías se volvió del espejo, su sonrisa desvaneciéndose. ¿De qué estás hablando? Samuel suspiró, dándose cuenta de que su jefe realmente no tenía idea. El alguacil intentó investigar después del sexto, pero nunca hubo evidencia de juego sucio que pudiera vincularse a la familia. La mayoría de la gente solo los evita ahora. Por un momento, Elías consideró la información, un destello de duda cruzando sus facciones. Luego sacudió la cabeza. Es lo más ridículo que he oído. Samuel se puso de pie, reconociendo la terquedad en la postura de su jefe. Al menos déjame acompañarte. Esperaré afuera de la iglesia. Eso no será necesario, dijo Elías firmemente revisando su reloj de bolsillo. La ceremonia empieza a las 3:00. Debería estar de vuelta para la cena y podrás reírte de tu propia tontería. Luego, mientras Elías salía de su pensión y caminaba hacia la iglesia, notó cómo la gente en la calle lo miraba con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la lástima. Una mujer incluso se persignó al pasar él. Por primera vez, un hilo de inquietud se enroscó en su estómago, como una serpiente despertando. La iglesia de San Juan Bautista se erguía en el centro del pueblo, su modesta torre apuntando hacia un cielo nublado que amenazaba con más lluvia. Al acercarse Elías, vio a la familia Mendoza reunida en la entrada. Antonio e Isabela con su recién nacida, y los otros 8 hijos alineados por estatura como escalones vivientes. Su ropa de domingo no podía ocultar el desgaste de sus prendas ni los círculos oscuros bajo los ojos de Isabela, que parecían llevar el peso de secretos ancestrales. Cuando Antonio vio a Elías, el alivio inundó su rostro. Avanzó, extendiendo la mano. «Señor Harper, ¿vino?» «Por supuesto», respondió Elías inyectando confianza en su voz. «Di mi palabra». Y mientras entraban en la iglesia, Elías sintió un extraño escalofrío a pesar de la cálida tarde primaveral, como si el aire mismo se hubiera enfriado con su presencia. El padre Ignacio los saludó con un asentimiento solemne, sus ojos demorándose en Elías un momento de más, como si estuviera memorizando su rostro para un futuro lamento. La ceremonia comenzó, las palabras en latín resonando en la iglesia casi vacía, donde el eco amplificaba cada sílaba como un juicio divino. Elías notó que, aparte de la familia Mendoza, solo 4 feligreses más estaban presentes, sentados al fondo, sus expresiones indescifrables en la luz tenue que se filtraba por las vidrieras empañadas. Cuando Elías sostuvo a la pequeña Lucía en sus brazos y prometió guiar su crianza espiritual, sintió una peculiar sensación, como si algo frío y primordial hubiera rozado su alma, marcándolo de una manera invisible pero permanente, un toque que le erizó la piel y le aceleró el pulso sin razón aparente. Para cuando la breve recepción en la casa de los Mendoza concluyó, el atardecer caía como un velo sobre el pueblo. Antonio insistió en acompañar a Elías parte del camino a casa, una oferta que Elías encontró extrañamente conmovedora, pero vagamente inquietante, como si hubiera un subtexto no dicho. «Nos ha hecho un gran honor hoy»,
dijo Antonio mientras caminaban por la calle de los Olivos. El lazo entre padrino y ahijado es sagrado para nosotros. Estoy feliz de ser parte de su tradición familiar, respondió Elías, notando cómo las sombras parecían alargarse a su alrededor mientras avanzaban, como dedos extendiéndose para tocarlos. En la esquina donde sus caminos se separaban, Antonio se detuvo. Buenas noches, compadre. Duerma bien. Las palabras sonaron casi como una bendición o una despedida definitiva, cargadas de un peso que Elías no podía descifrar del todo. El reloj de pared en el pasillo de la pensión sonó 10 veces mientras Elías se acomodaba en el sillón de su habitación, un vaso de tequila en la mano para calmar los nervios que no admitía tener. La ceremonia de bautizo se repetía en su mente junto con las advertencias de Samuel y el comportamiento extraño de la gente del pueblo, que ahora parecía más ominoso bajo la luz de la lámpara. Tomó un sorbo del licor, acogiendo la quemazón que bajaba por su garganta como un bálsamo temporal. La parte racional de su mente insistía en que las historias sobre la familia Mendoza no eran más que tonterías supersticiosas alimentadas por xenofobia y aislamiento rural. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que había pisado algo antiguo e incognoscible, un umbral que una vez cruzado no permitía retorno. Un suave golpeteo en su ventana lo hizo volverse bruscamente. Las cortinas estaban corridas, pero a través de la tela delgada no podía ver nada más que la oscuridad exterior. Debe haber sido una rama, razonó, aunque no recordaba árboles lo suficientemente cerca para tocar la ventana del segundo piso. Elías se levantó del sillón y se acercó a la ventana, apartando la cortina. El vidrio reflejaba su propio rostro, pálido y tenso contra la noche negra. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, notó una pequeña huella de mano en el exterior del vidrio, demasiado pequeña para ser de un adulto, con dedos largos y anormalmente delgados. No había estado allí esa mañana, y el corazón de Elías latió con fuerza como un tambor anunciando peligro. Su pulso acelerado, Elías dejó caer la cortina de nuevo. Las explicaciones racionales que habían estado tan disponibles momentos antes, ahora se sentían huecas y falsas. Se dirigió a la puerta, verificando que estuviera cerrada con llave. Luego regresó a su sillón manteniendo los ojos fijos en la ventana como si esperara que algo irrumpiera. Pasaron minutos en silencio, y Elías comenzó a relajarse ligeramente, convenciéndose de que su imaginación, avivada por el tequila y las historias supersticiosas, le estaba jugando una mala pasada. Justo cuando levantó su vaso para otro sorbo, la llama en la lámpara de aceite sobre su escritorio parpadeó violentamente. Luego se atenuó a un tenue resplandor a su lado. La temperatura en la habitación cayó en picada. El aliento de Elías salía en bocanadas visibles mientras se le ponía la piel de gallina en los brazos, y un frío penetrante se instalaba en sus huesos. Desde algún lugar en la casa, o quizás dentro de las paredes mismas de su habitación, vino un sonido como llanto suave, los sollozos ahogados de un niño, que resonaban con una tristeza eterna. ¿Quién está ahí?, llamó Elías, su voz sonando delgada y frágil en el aire frío. El llanto se detuvo abruptamente, reemplazado por algo peor, el sonido de pequeños pies descalzos pataleando a través del piso de madera, rodeando su sillón en un círculo invisible. Elías giró sobre sí mismo, tratando de localizar la fuente, pero no vio nada más que sombras danzantes. Esto no es real, susurró para sí mismo. Esto no está pasando. La risa de un niño, alta y musical, le respondió desde la esquina más oscura de la habitación, un sonido que era a la vez inocente y malévolo. Elías se lanzó hacia la puerta, forcejeando con la cerradura con manos temblorosas. El momento en que hizo clic para abrirse, sintió dedos pequeños y helados rozar la parte posterior de su cuello, enviando ondas de terror por su espina dorsal. Estalló en el pasillo, casi chocando con la señora López, su casera, quien subía las escaleras con una pila de sábanas limpias. «Señor Harper», exclamó ella, estabilizándose contra el pasamanos. «Parece que ha visto un fantasma». Elías luchó por componerse, consciente de lo desquiciado que debía parecer con el cabello revuelto y los ojos desorbitados. «Lo siento, señora López. Pensé que oí algo en mi habitación». Su expresión cambió de sorpresa a algo como compasión. «Usted es el padrino del bebé Mendoza, ¿verdad? Lo oí en el mercado hoy». La simple pregunta se sentía cargada de implicaciones ocultas. «Sí», admitió Elías. «La ceremonia fue esta tarde». Los labios de la señora López se apretaron en una línea delgada. Miró más allá de él hacia la puerta parcialmente abierta, luego bajó la voz. «El primo de mi difunto esposo fue padrino de su cuarto hijo. Lo encontraron en el pozo al día siguiente sin una marca en él, pero sus ojos se estremeció ante el recuerdo. Bueno, dijeron que murió de miedo». «Señora López»,
dijo Elías luchando por mantener su voz estable. No creo en supersticiones. No se trata de creer, señor Harper. Algunas cosas simplemente son. Ella ajustó las sábanas en sus brazos. Si está oyendo cosas esta noche, le sugiero que no pase la noche solo. Samuel Reed preguntó por usted antes. Tal vez debería visitarlo. Estoy perfectamente bien, insistió Elías, aunque sabía que su palidez y manos temblorosas lo traicionaban. Solo tomé un poco demasiado tequila, eso es todo. La señora López le dio una larga mirada antes de continuar subiendo las escaleras. Cierre su puerta con llave, dijo por encima del hombro. Y si oye voces de niños o llanto en la noche, no responda. Elías se quedó en el pasillo varios minutos después de que ella desapareciera, reuniendo valor para regresar a su habitación. Cuando finalmente lo hizo, la temperatura había vuelto a la normalidad, y la lámpara ardía con su habitual brillo cálido. Revisó la ventana. La huella de mano había desaparecido si es que alguna vez había estado allí. El agotamiento lo abrumó de repente como una ola rompiendo. Tal vez había sido nada más que su imaginación después de todo, estimulada por los chismes del pueblo y el estrés de adaptarse a un nuevo lugar, con sus costumbres locales y sus leyendas indígenas que se mezclaban con el catolicismo. Se preparó para la cama metódicamente, tratando de enfocarse en detalles mundanos, los botones de su camisa de dormir, el doblado de su ropa, el dar cuerda a su reloj de bolsillo. Para cuando extinguió la lámpara y se deslizó bajo las cobijas, la racionalidad se había reafirmado. Mañana se reiría de esto con Samuel. El sueño llegó sorprendentemente rápido, tirándolo hacia la oscuridad como un abismo acogedor. En sus sueños, se encontraba en un vasto campo brumoso donde 8 cruces altas proyectaban sombras largas a través del suelo. Al pie de cada cruz se arrodillaba un hombre, cabeza inclinada como en oración. Elías intentó ver sus rostros, pero la niebla se espesaba cada vez que se acercaba, envolviéndolo en un velo impenetrable. Desde algún lugar más allá del campo, vino el sonido de un niño cantando una nana en español, la melodía inquietante y dulce, como un eco de siglos pasados. El canto se hizo más fuerte mientras pequeños niños descalzos emergían de la niebla, caminando de la mano hacia él. 8 niños, sus rostros portando los rasgos inconfundibles de los Mendoza, pero sus ojos pozos negros vacíos que absorbían la luz. Ahora perteneces a nosotros, padrino, dijeron al unísono, sus voces fusionándose en una sola. La novena te necesita. Elías intentó correr, pero sus pies se hundieron en el suelo repentinamente fangoso. Los niños lo rodearon, sus pequeñas manos extendiéndose, dedos fríos rozándolo mientras susurraban en español palabras que de alguna manera entendía, a pesar de no dominar el idioma perfectamente. Tu alma por su protección, tu vida por su bendición. Despertó con un jadeo, las sábanas enredadas alrededor de sus piernas, su camisa de dormir empapada en sudor. La habitación estaba negra como la brea. El tipo de oscuridad absoluta que se siente sólida, tangible, presionando contra la piel. Elías alcanzó los fósforos junto a su cama, encendiendo uno con dedos temblorosos. La pequeña llama iluminó un círculo de pequeñas figuras paradas alrededor de su cama, niños con ojos huecos y bocas estiradas en sonrisas grotescas, no los hijos Mendoza que había conocido ese día, sino algo vistiendo sus formas como ropa mal ajustada, distorsionadas por una maldad antigua. El fósforo se apagó. En la oscuridad renovada, Elías sintió pequeñas manos tirando de él, arrastrándolo de la cama. Su grito murió en su garganta mientras algo frío presionaba contra ella, silenciándolo más efectivamente que cualquier mordaza. Ven, padrino, susurró una voz infantil contra su oído. Es hora de cumplir tu deber. Samuel Reed no podía dormir. La preocupación por su jefe lo mantenía paseando por la pequeña sala de estar de su modesta casa, bien pasada la medianoche. Las historias sobre los padrinos de la familia Mendoza pesaban fuertemente en su mente. Las había oído en detalle desde que llegó a Villahermosa 7 meses antes que Elías. Historias contadas en voces bajas sobre bebidas en la cantina local o susurradas entre puestos del mercado, donde los vendedores de frutas y especias intercambiaban más que mercancías. El patrón era siempre el mismo, un bautizo, una celebración, y antes del amanecer del día siguiente, un padrino muerto. Las causas variaban: ahogamiento, ahorcamiento, heridas de cuchillo, aparente fallo cardíaco, pero un detalle permanecía consistente en las narraciones que Samuel había escuchado. Cada hombre era encontrado con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro, como si hubieran visto el infierno mismo antes de morir. A la 1 de la madrugada, Samuel decidió que no podía esperar hasta la mañana. Se puso su abrigo y sombrero y se dirigió hacia la pensión de Elías.
Las calles de Villahermosa estaban desiertas y silenciosas bajo un cielo sin luna, solo interrumpidas por el ocasional ladrido de un perro callejero. La señora López respondió a su llamada después de varios minutos, su cabello gris suelto alrededor de sus hombros y un chal clutch apretado alrededor de su camisón. «Señor Reed», dijo, sorprendida pero no disgustada de verlo. «Tenía el presentimiento de que alguien vendría esta noche». «Necesito hablar con el señor Harper», dijo Samuel quitándose el sombrero. «Me disculpo por la hora, pero es importante». La expresión de la señora López se volvió grave. «No está aquí. Salió hace una hora, vestido con su traje de bautizo de nuevo, aunque fue extraño». «¿Extraño cómo?» «No parecía él mismo. Pasó junto a mí sin una palabra, sus ojos vidriosos como si estuviera sonámbulo. Cuando le llamé no respondió». Ella se estremeció, ajustando su chal más apretado. Y había algo más. Podría jurar que oí voces de niños susurrando aunque no había niños a la vista. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire nocturno recorrió la espina de Samuel. ¿Vio hacia dónde fue? «Hacia el río, creo, señor Reed». La señora López dudó. Los otros todos fueron encontrados cerca del agua. El arroyo, el río, incluso el pozo viejo de Ramírez. Samuel asintió sombríamente. «Lo encontraré». El río Grijalba yacía al borde del pueblo, una presencia oscura y rápida que proporcionaba a Villahermosa tanto sustento como tragedias ocasionales, con sus corrientes traicioneras que se habían llevado vidas en inundaciones pasadas. Mientras Samuel se acercaba a la orilla, el único sonido era el rugido del agua y el grito distante de un pájaro nocturno. Una figura se paraba al borde del agua, perfectamente inmóvil en la oscuridad. Incluso desde lejos, Samuel reconoció la postura alta y recta de Elías. El alivio lo invadió. No era demasiado tarde. «Elías», llamó apresurándose por la pendiente orilla. «Elías, aléjate del agua». Elías no se movió ni dio indicación de haberlo oído. Al acercarse Samuel, pudo ver que su jefe estaba completamente vestido con el mismo traje que había usado en el bautizo, hasta los zapatos lustrados ahora medio enterrados en el barro de la orilla. «Elías», dijo Samuel de nuevo más suavemente ahora que estaba a solo unos metros. «Soy Samuel. Ven de vuelta al pueblo conmigo». Lentamente Elías se volvió. Su rostro estaba flojo, ojos desenfocados como si mirara a través de Samuel en lugar de a él. «Me están llamando», dijo, su voz extrañamente plana. «Los niños necesitan a su padrino». «Esos no son niños, Elías. Lo que sea que estés oyendo no es real». Samuel dio otro paso cauteloso adelante, lo suficientemente cerca ahora para extender la mano y agarrar el brazo de Elías. El momento en que lo tocó, Samuel retrocedió. La piel de Elías estaba helada, más fría que la de cualquier persona viva en una noche primaveral suave, y debajo de sus dedos, Samuel sintió algo moviéndose, como si pequeñas criaturas reptaran bajo la piel de Elías, un pulso anormal que le revolvió el estómago. Elías sonrió entonces, un terrible estiramiento de labios que revelaba demasiados dientes en una mueca inhumana. «Están aquí ahora», susurró. «Han venido por su pago». El aire a su alrededor pareció espesarse y agitarse. Las sombras se acumularon a sus pies, tomando forma como humo ascendiendo. Samuel oyó entonces la suave risita de niños, el pataleo de pequeños pies en el suelo fangoso, aunque no podía ver nada más que oscuridad cambiante. «Corre», dijo Elías de repente, su voz brevemente la suya propia de nuevo, ojos aclarándose con lucidez momentánea. «Samuel, corre ahora». Pero Samuel se mantuvo firme, agarrando el brazo de Elías de nuevo y tirando de él lejos del borde del agua. «No te dejo aquí». Un siseo llenó el aire como docenas de voces susurrando al unísono. La oscuridad alrededor de ellos se solidificó en siluetas vagas del tamaño de niños, sus bordes borrosos y reformándose mientras se movían para rodear a los dos hombres. «El contrato debe honrarse», dijo un coro de voces infantiles, hablando español perfecto pero con un acento que parecía más antiguo que el lenguaje mismo. «Un alma por un alma, protección comprada con sangre». Samuel sintió una presión construyéndose en sus oídos, un frío filtrándose en sus huesos. Cualquiera que fueran estas cosas, no eran niños, no más. Eran hambrientas, antiguas y pacientes, entidades que habían existido antes de que el pueblo se fundara, tal vez antes de que los mayas caminaran por estas tierras. «No tienen derecho sobre él», gritó Samuel a la oscuridad. No sabía a qué se estaba comprometiendo. Un sonido como risa onduló a través de las formas sombrías. La ignorancia del sacrificio no anula el contrato. 8 antes de él entendieron demasiado tarde también. Elías había comenzado a temblar violentamente, su piel tomando un tinte azulado en la luz tenue. Sus ojos se pusieron en blanco, su cuerpo convulsionando y retorciéndose como si una fuerza invisible lo controlara. Desesperado, Samuel metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña cruz de plata que siempre llevaba.
un regalo de su abuela años atrás. La empujó hacia la sombra más cercana. En nombre de Dios, déjenlo en paz. Un chillido rasgó la noche, agudo y furioso. Las sombras retrocedieron momentáneamente, dándole a Samuel tiempo suficiente para arrastrar a Elías unos pasos más lejos del río. Pero el retroceso fue breve. La oscuridad surgió adelante de nuevo, más sólida ahora. Pequeñas manos con dedos alargados se extendieron hacia ambos hombres. No puedes romper lo que fue dado libremente. Las voces siseaban. La novena debe tener protección. Un alma por un alma. Samuel sintió dedos fríos rozar su rostro, su cuello, tratando de arrancar la cruz de su mano. Elías se había vuelto flácido a su lado, apenas respirando, su pecho subiendo y bajando en jadeos irregulares. En ese momento de desesperación, Samuel tomó una decisión. Presionó la cruz de plata en la mano inerte de Elías, cerrando los dedos fríos alrededor de ella. «Tómenme a mí en su lugar», gritó a la oscuridad. «Me ofrezco como padrino de Lucia Mendoza. Tomaré su protección sobre mí libremente y con conocimiento». Las sombras pausaron, pareciendo conferenciar entre sí en susurros demasiado tenues para entender. Luego, como si llegaran a una decisión, se retiraron de Elías, rodeando a Samuel en su lugar. «Un sacrificio voluntario», dijeron las voces, sonando complacidas. «Aún mejor». «No, Samuel», jadeó Elías, la conciencia regresando mientras las sombras lo liberaban. Intentó levantarse para alejar a Samuel, pero sus piernas cedieron debajo de él. «Ve a la iglesia», dijo Samuel urgentemente. «Encuentra al padre Ignacio. Dile qué está pasando». Las sombras se presionaron más cerca alrededor de Samuel, su toque frío filtrándose a través de su ropa hasta su piel, alcanzando su corazón. Sintió su fuerza menguando, su visión oscureciéndose en los bordes mientras pequeñas manos espectrales lo tiraban hacia el agua. Con lo último de su fuerza, Samuel empujó a Elías lejos de la orilla del río. «Ve». Elías tropezó hacia atrás, la cruz de plata clutched en su mano, pareciendo brillar débilmente en la oscuridad. La visión de ella mantuvo a las sombras a raya el tiempo suficiente para que él trepara por la pendiente fangosa. Lo último que Elías vio al mirar atrás fue a Samuel Reed, siendo arrastrado a las aguas oscuras del río Grijalba, rodeado por las formas translúcidas de 8 niños, sus ojos huecos fijos en su sacrificio más reciente, como guardianes reclamando su trofeo. El amanecer rompió sobre Villahermosa con una luz pálida y enfermiza que hacía poco por calentar el aire primaveral, dejando un velo de humedad que se pegaba a todo. Elías Harper se acurrucaba en la pequeña oficina del padre Ignacio adyacente a la iglesia, una manta de lana envuelta alrededor de sus hombros y una taza de café sin tocar enfriándose en sus manos. Había estado allí desde las primeras horas después de tropezar en el rectory de la iglesia, medio congelado e incoherente por el terror que lo consumía. «Deberías beber eso», dijo el padre Ignacio asintiendo hacia el café. «Ayudará con el shock». Elías miró el líquido oscuro como si lo viera por primera vez. «Está muerto por mi culpa», dijo con voz ronca. «Samuel está muerto porque fui demasiado orgulloso, demasiado terco para escuchar». El padre Ignacio suspiró pesadamente, sentándose en la silla frente a Elías. El sacerdote parecía más viejo esa mañana, las líneas en su rostro más profundas, ojos sombreados por el peso de demasiadas conversaciones similares a lo largo de su vida ministerial. «Samuel Reed hizo una elección», dijo el sacerdote gentilmente. «Una elección noble y desinteresada para salvar tu vida». «¿De qué?», demandó Elías, su voz quebrándose. «¿Qué eran esas cosas? No niños, no humanos. Y los Mendoza, ¿saben? ¿Son parte de esto?» El padre Ignacio guardó silencio por un largo momento, sus dedos trazando los bordes desgastados de la Biblia en su escritorio. «La familia Mendoza llegó a Villahermosa 8 años atrás, buscando refugio de más que solo pobreza en su tierra natal. Antonio Mendoza me visitó poco después de llegar, confesando una maldición familiar que se extendía por generaciones». La voz del sacerdote bajó. «Creían que habían escapado de ella al venir a México. Se equivocaron. ¿Qué clase de maldición exige la vida del padrino de un niño? Una antigua. En el pueblo remoto donde se originaron los Mendoza, hay leyendas de entidades que se adhieren a linajes sanguíneos, espíritus hambrientos que requieren pago por su protección». El padre Ignacio tomó la cruz de plata que Elías había colocado en el escritorio al llegar. «Tau. En el viejo país, los llamaban los niños hambrientos, espíritus que toman la forma de niños pero son mucho, mucho más viejos, tal vez tan antiguos como las ruinas mayas que salpican esta región». Elías sacudió la cabeza en incredulidad, aunque después de lo que había presenciado en el río, la negación era inútil. ¿Por qué Antonio no advierte a los padrinos? ¿Por qué continuar con los bautizos en absoluto? Todos creen que sin el bautizo y el sacrificio que sigue algo peor sucedería.
que los hambrientos tomarían al niño en su lugar, el padre Ignacio colocó la cruz de vuelta en el escritorio. Y en cuanto a advertencias, ¿lo habrías creído o lo habrías descartado como superstición, como hiciste con las advertencias de Samuel Reed? La pregunta dio en el clavo y Elías se estremeció. ¿Qué pasa ahora? ¿Vendrán por mí de nuevo? No. El contrato, como lo llamaron, ha sido cumplido. Samuel tomó tu lugar voluntariamente, pero habrá otro niño eventualmente, otro bautizo, otro padrino. Esto tiene que parar, dijo Elías dejando su taza con repentina determinación. Estas cosas, sean lo que sean, no pueden seguir alimentándose de hombres inocentes. La expresión del padre Ignacio era grave. Lo he intentado, señor Harper. He realizado exorcismos, bendiciones, cada ritual que la iglesia permite y algunos que no. Nada ha funcionado. Los Mendoza están atados a estas entidades de maneras que no entiendo completamente. Entonces necesitamos entender. Necesitamos encontrar una forma de romper esta maldición. Elías se puso de pie, la manta cayendo de sus hombros. A pesar de su noche de terror, la determinación había reemplazado al miedo en sus ojos. Una resolución forjada en el fuego de la pérdida. Y necesitamos encontrar el cuerpo de Samuel. Merece un entierro apropiado al menos, con honores que reconozcan su sacrificio. Una partida de búsqueda se organizó más tarde esa mañana. El alguacil, inicialmente escéptico de la cuenta de Elías sobre el ahogamiento de Samuel, se volvió más preocupado cuando varios otros hombres confirmaron que Samuel Reed había estado preguntando sobre el bautizo Mendoza el día anterior y había expresado preocupación por la seguridad de Elías. Encontraron el cuerpo de Samuel, arrastrado a una barra de arena a 2 kilómetros, río abajo de donde Elías lo había visto por última vez. La causa oficial de muerte se dictaminó como ahogamiento, aunque el forense notó en privado al alguacil que la expresión congelada en el rostro de Samuel Reed sugería que había muerto en un estado de terror extremo, como si su último aliento hubiera sido robado por visiones infernales. El suyo era el 9º cuerpo de padrino recuperado de las aguas alrededor de Villahermosa en 8 años. El funeral se llevó a cabo 2 días después. Elías se quedó junto a la tumba mucho después de que los otros dolientes se hubieran ido, la culpa y el duelo guerreando dentro de él como tormentas internas. Mientras el cuidador del cementerio comenzaba a palear tierra sobre el ataúd simple, Elías hizo un voto silencioso a su amigo. Encontraría una manera de terminar la maldición que había reclamado la vida de Samuel, sin importar el costo, incluso si eso significaba adentrarse más en los misterios que rodeaban a los Mendoza y sus ancestros guatemaltecos. Mientras se volvía para irse, notó una figura solitaria observando desde la sombra de un gran árbol de ceiba en el borde del cementerio. Antonio Mendoza, sombrero en mano, ojos bajos pero fijos en la tumba fresca. Elías se acercó a él, la ira y el duelo momentáneamente abrumando la cautela. «Lo sabías», dijo sin preámbulos. «Sabías lo que pasaría y no dijiste nada». Antonio no se inmutó ante la acusación. «Sí», admitió en voz baja. «Lo sabía, como cada padrino antes de ti en sus momentos finales. ¿Por qué? ¿Por qué continuar este ciclo de muerte?» Antonio finalmente levantó la vista, sus ojos huecos con un agotamiento que parecía profundo hasta los huesos, marcado por noches de insomnio y generaciones de carga. «Has visto ahora. Sabes de lo que son capaces. ¿Me tendría sacrificando a mis hijos en su lugar? Tiene que haber otra forma», insistió Elías. «Alguna manera de romper esta maldición». Una sonrisa amarga tocó los labios de Antonio. «¿Crees que mi familia no ha buscado por generaciones? Los hambrientos no pueden ser desterrados, no pueden ser destruidos, solo pueden ser alimentados o escapados. Intentaste escaparlos viniendo a México y te siguieron», dijo Elías. Antonio respondió simplemente, «Siempre seguirán la sangre Mendoza. La única elección que tenemos es a quién sacrificamos a ellos». Elías se acercó más, bajando la voz aunque no había nadie más al alcance del oído. «¿Y si hubiera una manera de terminarlo? ¿Me ayudarías a encontrarla?» Por primera vez, un destello de algo como esperanza cruzó el rostro de Antonio. «Mi familia ha cargado con esta carga por más de 250 años, señor Harper. Si hay una manera de levantarla», se trailed off, luego asintió una vez decisivamente. «Sí te ayudaría». «Entonces empezamos esta noche», dijo Elías. «Trae todo lo que sepas sobre estas entidades, cualquier registro familiar, historias, cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender qué son y cómo pueden ser detenidas». Mientras Antonio se volvía para irse, pausó. «No serán derrotados fácilmente, señor Harper. Son pacientes y muy, muy viejos». «También lo es la fe», replicó Elías, su mano cerrándose alrededor de la cruz de plata en su bolsillo, la cruz de Samuel, que había momentáneamente mantenido a las entidades a raya. «Y también lo es la determinación humana». Antonio lo estudió por un largo momento, luego asintió de nuevo. «Esta noche entonces en la iglesia».
Mientras Elías observaba a Antonio alejarse, no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo vigilado, no por ojos humanos, sino por algo más pequeño, más hambriento, infinitamente más paciente. Miró hacia los árboles rodeando el cementerio, medio esperando ver pequeñas figuras dartando entre los troncos. No había nada allí, al menos nada visible a la luz del día. Pero mientras una nube pasaba sobre el sol, proyectando el cementerio en sombra momentánea, Elías pensó que oía el tenue sonido de risas de niños llevado por la brisa primaveral. La batalla por la libertad de la familia Mendoza y por la justicia de Samuel Reed acababa de comenzar, y Elías sabía que requeriría no solo coraje, sino una inmersión en los mitos y rituales que los Mendoza habían traído de Guatemala, quizás incluso un viaje espiritual que cambiaría su vida para siempre. El rectory detrás de la iglesia de San Juan Bautista estaba quieto, salvo por el ocasional crujido del viejo edificio asentándose y el suave susurro de papeles mientras Elías y Antonio revisaban los registros familiares de los Mendoza a la luz de la lámpara. El padre Ignacio se sentaba frente a ellos, sus dedos entrelazados en pensamiento, mientras observaba su trabajo con una mezcla de esperanza y escepticismo, forjado por años de lidiar con lo sobrenatural. ¿Esto es todo?, preguntó Elías examinando un diario encuadernado en cuero escrito en español desvaído. Las páginas eran frágiles con la edad, la escritura apretada y difícil de descifrar, incluso para Antonio, quien traducía pasajes en una voz baja y monótona, revelando detalles que añadían capas de horror a la maldición. Todo lo que mi familia pudo preservar, confirmó Antonio, girando cuidadosamente una página que amenazaba con desmoronarse bajo su toque. Registros mantenidos por hombres Mendoza estirándose hasta 1675, cuando la maldición cayó por primera vez sobre nuestra línea, durante una época de sequías y plagas en Guatemala, que obligaron a un ancestro a hacer un pacto desesperado. ¿Y siempre se manifiesta de la misma manera?, preguntó el padre Ignacio. Las entidades solo reclaman a los padrinos, nunca a otros miembros de la comunidad. Antonio asintió sombríamente. Están atadas por reglas específicas. Solo pueden tomar la vida de uno que ha aceptado la responsabilidad espiritual por un niño Mendoza. El alma del padrino de alguna manera las alimenta, sostiene su protección sobre el niño, un intercambio que se remonta a rituales indígenas olvidados. Elías frunció el ceño, estudiando un dibujo crudo en el margen de una página. Figuras infantiles con extremidades elongadas rodeando a un hombre de rodillas, una escena que evocaba terror primitivo. ¿Qué pasa si un niño no es bautizado? Si no se elige padrino. El rostro de Antonio se oscureció. Sucedió una vez en la época de mi bisabuelo. Su hermano se negó a continuar el ciclo. Pensó que podía romper la maldición negando a las entidades su debido. Pausó, su voz bajando a apenas por encima de un susurro. Tomaron al niño en su lugar, no su cuerpo. El niño vivió hasta la adultez, pero su alma, una cosa hueca, de ojos vacíos que trajo ruina a todos los que lo amaban, como un vacío que absorbía la vida a su alrededor. Así que las entidades requieren un alma, musitó Elías pensando en voz alta, ya sea la del padrino o la del niño, una transacción espiritual. El padre Ignacio se inclinó adelante de repente alerta. Una transacción, repitió. Eso sugiere términos, condiciones, un contrato, como lo llamasteis. Todo contrato tiene lagunas, Elías dijo, un destello de esperanza encendiéndose en su pecho. Trabajaron toda la noche traduciendo entradas, comparando cuentas de diferentes generaciones, buscando patrones o inconsistencias que pudieran revelar una debilidad en la estructura de la maldición, agregando notas sobre variaciones en los rituales que habían intentado ancestros, como ofrendas de sangre animal, o invocaciones a santos locales que habían fallado pero proporcionado pistas sutiles. Mientras el amanecer se acercaba, Isabela Mendoza apareció en la puerta del rectory. La pequeña lucía envuelta en sus brazos y círculos oscuros bajo sus ojos. Claramente no había dormido. Su rostro marcado por el agotamiento de noches velando por sus hijos. Estuvieron en la casa de nuevo anoche, dijo sin preámbulos rascando las ventanas, susurrando a los niños en su sueño. Antonio se levantó inmediatamente, moviéndose al lado de su esposa. ¿Intentaron entrar? Isabela sacudió la cabeza. No, parecían agitados, como si supieran lo que estamos haciendo aquí. La implicación colgaba pesada en la habitación. Si las entidades estaban al tanto de sus esfuerzos por romper la maldición, podrían tomar acción para detenerlos, quizás acelerando su hambre o extendiéndola a otros. Deberían quedarse aquí hoy, dijo el padre Ignacio, gesticulando hacia una pequeña habitación adyacente a su oficina. Todos ustedes, los terrenos de la iglesia, podrían ofrecer algo de protección santificados como están.
Antonio asintió agradecido, guiando a Isabela a una silla. Elías notó cómo ella clutched al bebé más apretado, sus ojos escaneando constantemente las sombras de la habitación, como si esperara ver formas emergiendo de ellas. «Podríamos haber encontrado algo», le dijo Elías, esperando ofrecer algún consuelo. «Una posible debilidad en la maldición». La expresión de Isabela permaneció guardada. La esperanza, un lujo demasiado peligroso después de años viviendo bajo la sombra de la maldición. El diario de Juan Mendoza de 1798, explicó Antonio a su esposa. Intentó un ritual para atar a las entidades a un objeto físico en lugar de a nuestra línea sanguínea. No funcionó como se pretendía, pero su cuenta sugiere que las entidades pueden ser atadas de diferentes maneras, quizás redirigiendo su anclaje. Si pudiéramos alterar los términos del contrato, añadió Elías, redirigir su hambre a algo más que almas humanas. ¿Qué podría posiblemente satisfacer a criaturas que se alimentan de almas?, preguntó Isabela, su voz hueca con agotamiento acumulado. El padre Ignacio carraspeó, atrayendo su atención. En mis estudios de entidades similares, aunque nunca he encontrado nada exactamente como estas, hay cuentas de ofrendas que pueden saciar temporalmente hambres espirituales. Objetos de gran significado personal, imbuidos con emoción y memoria, como sacrificar un relicto familiar en lugar de una persona. Elías preguntó escéptico. No exactamente, replicó el sacerdote, más como redirigir su apego. Estas entidades se alimentan de la conexión entre padrino y ahijado, ¿correcto? ¿Qué si pudiéramos establecer un tipo diferente de lazo, uno atado a la tierra en lugar de a la sangre? Antonio se inclinó adelante, interés destellando en sus ojos cansados. El diario mencionaba algo similar. Juan creía que las entidades originalmente estaban atadas a la tierra en nuestro pueblo ancestral, no a nuestra familia. Fue solo después de que un ancestro Mendoza hizo algún tipo de pacto con ellas que se adhirieron a nuestra línea sanguínea durante una época de guerra tribal que requirió protección desesperada. Elías se levantó abruptamente, paseando por la pequeña oficina mientras las ideas comenzaban a cristalizarse, añadiendo detalles sobre cómo el pacto original podría haber involucrado un altar sagrado destruido, liberando a las entidades para buscar nuevos anfitriones. Así que pueden ser atadas a un lugar en lugar de a una persona o familia. Si pudiéramos de alguna manera convencerlas de adherirse a una ubicación aquí, algún lugar deshabitado, aislado, como las ruinas mayas al norte del pueblo. Necesitaría ser terreno consagrado, interpuso el padre Ignacio. Algún lugar con significado espiritual que pudiera contenerlas, quizás combinando rituales católicos con elementos indígenas para fortalecer el lazo. Isabela miró desde el bebé en sus brazos. Hay un antiguo cementerio a 6 kilómetros al norte del pueblo. Mi abuela hablaba de él. Decía que las tribus locales lo consideraban sagrado mucho antes de que llegaran los colonizadores españoles, un sitio donde los espíritus ancestrales reposaban. Eso podría funcionar, dijo Antonio lentamente. Pero ¿cómo convencemos a las entidades de aceptar este nuevo arreglo? Se han alimentado de padrinos por generaciones. ¿Por qué cambiarían? Porque les ofreceremos algo más valioso, dijo Elías, un plan tomando forma en su mente. No un alma única, sino un ancla permanente en este mundo. Entidades como estas, de lo que entiendo de tales cosas, existen entre mundos. Están hambrientas porque son inestables, constantemente en riesgo de ser arrastradas de vuelta a donde quiera que vinieron, quizás un reino olvidado de espíritus mayas o algo más antiguo. El padre Ignacio asintió pensativamente. Muchas culturas creen que tales criaturas desean anclas físicas en nuestro mundo. Es por eso que se adhieren a familias, lugares, objetos, buscando estabilidad a través de la devoción humana. Así que realizamos un ritual, continuó Elías. En este cementerio sagrado, creamos un nuevo contrato ofreciéndoles residencia permanente allí, a cambio de liberar la línea sanguínea Mendoza. No será tan simple, advirtió Antonio. Las entidades son astutas, antiguas. No serán fácilmente engañadas, lo cual es por qué no las engañaremos, replicó Elías. Ofreceremos un intercambio genuino, algo de valor real. ¿Qué podríamos ofrecer que sea más valioso para ellas que lo que ya tienen?, preguntó Isabela. Elías dudó, luego dijo en voz baja. Reconocimiento, una especie de adoración. Estas entidades son viejas, de un tiempo cuando podrían haber sido veneradas, temidas, respetadas. Ahora se reducen a acechar en sombras, alimentándose de sacrificios involuntarios, marginalizadas por el mundo moderno. Los ojos de Antonio se ampliaron con comprensión. Sugieres que las reconozcamos. Hagamos ofrendas no de vidas, sino de recuerdo. El padre Ignacio terminó, su expresión preocupada pero intrigada. Un altar, ofrendas regulares, no sangre o almas, sino símbolos, velas, flores, oraciones. ¿Eso no es paganismo, padre?
preguntó Isabela, mirando nerviosamente al crucifijo en la pared. El sacerdote suspiró pesadamente. Lo que enfrentamos aquí existe en un reino entre fe y superstición, señora Mendoza. Creo que Dios entiende la diferencia entre adoración y relaciones diplomáticas con entidades que Él permite existir en este mundo, especialmente en tierras donde las creencias antiguas persisten. Mientras los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse a través de las cortinas, delinearon un plan detallado, expandiendo en cada paso para asegurar su éxito. El ritual tendría lugar esa noche en el antiguo cementerio que Isabela había mencionado. Necesitarían ítems específicos: 8 velas blancas para representar a los 8 hijos Mendoza, que ya habían sido bautizados y cuyos padrinos habían sido sacrificados, más una 9ª vela central para Lucía. Objetos personales pertenecientes a cada uno de esos niños, tierra del pueblo natal guatemalteco que Antonio había traído consigo a México, agua bendita e incienso de la iglesia. Más crucialmente, necesitarían asegurarse de que las entidades aparecieran, lo que significaba que necesitaban cebo, alguien dispuesto a pararse como padrino de Lucía, sabiendo que los hambrientos vendrían por él, invocando su presencia a través del lazo espiritual. Lo haré, dijo Elías firmemente. Ya me marcaron una vez y se lo debo a Samuel. Antonio comenzó a protestar, pero Elías levantó una mano para silenciarlo. No estoy siendo noble, señor Mendoza. Estoy siendo práctico. Estas cosas me conocen. Serán más propensas a aparecer si soy yo quien las llama, y además mi conexión con ellas podría darme una ventaja en la negociación. El padre Ignacio asintió renuentemente. Deberíamos prepararnos. El ritual necesita comenzar al atardecer y concluir a medianoche. Los límites entre mundos son más delgados entonces, facilitando la invocación. Luego, mientras Antonio e Isabela salían para reunir los ítems necesarios de su casa, Elías permaneció con el sacerdote, ayudando a preparar los elementos consagrados que necesitarían, incluyendo una mezcla de hierbas locales usadas en rituales indígenas para protección. Mientras trabajaba, una pregunta que lo había estado molestando finalmente surgió. «Padre», dijo en voz baja, «parece inusualmente aceptante de todo esto. La mayoría de los hombres de la iglesia que he conocido descartarían tales cosas como superstición o adoración al diablo». El padre Ignacio sonrió tenuemente. «Antes de tomar mis votos, señor Harper, pasé 4 años como misionero en partes remotas de Guatemala y Chiapas. Encontré cosas allí que ningún entrenamiento en seminario podía explicar, cosas que existían mucho antes de que el cristianismo llegara a esas tierras y probablemente existirán mucho después de que nos hayamos ido». Midió cuidadosamente aceite en un pequeño vial. La iglesia siempre ha sido más pragmática sobre tales asuntos de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Nos adaptamos, incorporamos, encontramos terrenos medios donde es posible, y donde no lo es. La expresión del sacerdote se endureció. «Entonces luchamos, señor Harper, con cada arma a nuestra disposición, incluyendo el conocimiento de las tradiciones locales que pueden complementar nuestra fe». El antiguo cementerio se erguía en la cima de una colina baja, rodeado por árboles de ceiba retorcidos cuyas ramas se torcían hacia arriba, como brazos suplicantes en oración eterna. Marcas de piedra desgastadas por el tiempo y el clima protrudían de la tierra en intervalos irregulares, sus inscripciones borradas hace mucho en ilegibilidad, testigos mudos de rituales olvidados. Elías, Antonio, el padre Ignacio e Isabela llegaron mientras el sol comenzaba su descenso, proyectando sombras largas a través del terreno sagrado, donde el aire parecía cargado con una energía antigua. Isabela había dejado a sus otros hijos al cuidado de la señora López en la pensión. La casera había sido reacia hasta que el padre Ignacio le aseguró que los niños estarían seguros siempre y cuando permanecieran adentro con puertas y ventanas aseguradas, quizás protegidos por amuletos benditos que él proporcionó. Trabajaron rápidamente estableciendo un altar improvisado en una piedra plana en el centro del cementerio. Las 8 velas blancas fueron arregladas en un semicírculo, con una 9ª vela más grande en el centro. Ante cada una de las velas menores, colocaron objetos personales pertenecientes a cada uno de los hijos Mendoza: un zapatito diminuto, un soldadito de madera tallado a mano, una cinta para el cabello tejida con hilos coloridos, un librito de oraciones heredado, un retrato esbozado en carbón, un vestido de bautizo bordado, un sonajero de plata labrada y un juguete de arcilla indígena. Antonio esparció la tierra de su tierra natal alrededor del altar en un círculo amplio, mientras el padre Ignacio bendecía los terrenos con agua bendita y oraciones en latín.
incorporando elementos de invocaciones mayas para fortalecer la consagración. Isabela se sentó a corta distancia, sosteniendo a la bebé Lucía cerca de su pecho, cantando suavemente en español una nana que sonaba tanto dulce como profundamente melancólica en el crepúsculo creciente, una canción pasada de generación en generación para calmar no solo a los niños, sino a los espíritus inquietos. Elías se paró al borde del espacio ritual, observando mientras se hacían las preparaciones finales. En su bolsillo llevaba la cruz de plata de Samuel, un talismán que había momentáneamente mantenido a las entidades a raya una vez antes, ahora cargado con el peso de su sacrificio. «Es hora», dijo el padre Ignacio, mientras la última luz carmesí se desvanecía del cielo occidental. «Señor Harper, si tomara su lugar». Elías se movió para pararse ante el altar. Según su plan, formalmente se declararía padrino de Lucía, invocando el reclamo tradicional de las entidades sobre él. Una vez que aparecieran, el padre Ignacio comenzaría el ritual, ofreciéndoles el nuevo arreglo, con Elías negociando basado en su conexión emergente. «Yo, Elías Harper», comenzó, su voz estable a pesar del miedo enroscándose en su estómago como una víbora, «solemnemente me declaro padrino de Lucía Mendoza. Tomo sobre mí la responsabilidad espiritual por su bienestar y educación religiosa». Las palabras tradicionales se sentían pesadas en su lengua, cargadas con significado más allá de su superficie, como si invocaran fuerzas cósmicas. Por varios largos momentos nada sucedió. Las velas parpadearon en la brisa suave de la tarde, y en algún lugar distante un búho llamó, lúgubremente, un sonido que parecía un lamento ancestral. Luego la temperatura plumeteó. El aliento de Elías salía en bocanadas visibles, y las llamas de las velas se volvieron de un color azul erie, estirándose altas y delgadas como dedos acusadores. El aire pareció espesarse, sombras acumulándose alrededor de las marcas de piedra y al base de los árboles, cobrando vida. «Están viniendo», susurró Antonio, moviéndose para pararse junto a su esposa e hija. Elías lo oyó primero, el suave pataleo de pequeños pies rodeando el cementerio, acompañado por el tenue sonido de voces infantiles susurrando en español antiguo. Los susurros crecieron más fuertes, más insistentes, hasta que parecieron venir de todas direcciones a la vez, un coro que llenaba el aire con promesas de hambre eterna. Figuras sombrías se materializaron entre las marcas de tumba, siluetas del tamaño de niños con extremidades y dedos anormalmente largos, sus bordes borrosos y cambiante, como si no estuvieran completamente presentes en el mundo físico. Sus ojos, cuando se volvieron visibles, eran pozos huecos que parecían absorber la luz tenue en lugar de reflejarla, vacíos que invitaban a la locura. «Bienvenidos, antiguos», llamó el padre Ignacio, su voz notablemente estable a pesar del terror palpable. «Los hemos llamado aquí para ofrecer un nuevo pacto». Las sombras se aquietaron, pareciendo escuchar. Luego una figura, ligeramente más grande que las otras, avanzó, su forma volviéndose más sólida mientras se acercaba. Cuando habló, su voz era la de muchos niños hablando al unísono, capa con algo más viejo, más profundo. «El contrato está establecido», dijo en español perfecto. «Un alma por un alma, protección comprada con sacrificio. ¿Por qué deberíamos considerar nuevos términos?». El padre Ignacio gesticuló hacia el altar. «Porque les ofrecemos algo más valioso, un hogar permanente en este mundo, un lugar de poder ya consagrado por siglos de reverencia y reconocimiento, ofrendas regulares, recuerdo, acuse de recibo de su existencia». La entidad inclinó su cabeza en un ángulo imposible considerando. Los otros permanecieron en un círculo suelto, observando con ojos vacíos. «¿Y a cambio?», preguntó la entidad. «Liberan la línea sanguínea Mendoza de su reclamo», dijo Elías firmemente. «No más padrinos, no más sacrificios». Un sonido como risa distante onduló a través de las sombras reunidas. «Términos audaces de uno ya marcado para el consumo», replicó la entidad. Se movió más cerca de Elías, su forma cambiando entre sólida y vaporosa. «¿Por qué renunciaríamos a 8 generaciones de alimentación por piedras y velas?». «Porque su arreglo actual es inestable», interpuso el padre Ignacio. «Cada vez que reclaman un padrino deben encontrar otro. Los Mendoza podrían dejar de tener niños, podrían dejar este lugar, ir donde no puedan seguirlos fácilmente. La gente aquí está creciendo sospechosa, evitando a la familia. Pronto no habrá más padrinos voluntarios». La entidad pareció considerar esto, moviéndose alrededor del altar para examinar las ofrendas con curiosidad espectral. «Este terreno tiene poder», reconoció. «Poder viejo, pero ¿es suficiente para sostenernos?». «Lo añadiremos», dijo Antonio avanzando. «Juro que mientras el nombre Mendoza continúe,
mantendremos este lugar. Ofrendas mensuales, reconocimiento de su presencia, historias contadas a nuestros descendientes, para que nunca sean olvidados. Y quizás incluso un festival anual discreto para honrarlos sin atraer atención indeseada. La forma de la entidad parpadeó, expandiéndose y contrayéndose como en agitación o excitación. Los otros niños sombríos habían comenzado a acercarse más, atraídos por la negociación, sus formas danzando al borde de la visibilidad. «Prueben la sinceridad de su oferta», demandó la entidad de repente. «La sangre ata contratos. La sangre comenzó nuestro pacto con su ancestro. La sangre debe sellar este nuevo arreglo». Antonio asintió sombríamente, como si hubiera esperado esta demanda. Sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo, la misma hoja usada para cortar los cordones umbilicales de todos sus hijos, una reliquia familiar pasada de generación en generación. «No», dijo Elías avanzando, «que sea mi sangre. Yo estoy como padrino. Represento la cadena de sacrificio que buscan continuar. Que mi sangre voluntaria, no tomada en muerte sino dada libremente, selle este pacto». La entidad pareció sorprendida, su forma solidificándose más mientras lo consideraba con interés renovado. «El sacrificio voluntario tiene poder», concedió, «pero debe ser más que una gota. Tal contrato requiere significado». «¿Cuánto?», preguntó Elías establemente. «Suficiente para recordarnos», replicó la entidad, su voz tomando un borde hambriento. «Una marca permanente, una cicatriz para llevar por vida, para recordarte y a todos los que la vean de nuestro trato». El padre Ignacio comenzó a protestar, pero Elías lo silenció con una mirada. «De acuerdo», dijo a la entidad. «¿Dónde?». La entidad apuntó al antebrazo izquierdo de Elías. «Allí, donde todos la verán cuando extiendas tu mano en saludo, donde tú la verás cada día y recordarás». Elías arremangó su manga y extendió su brazo sobre el altar. «Procedan». La entidad se movió con velocidad sorprendente, su mano sombría elongándose, dedos estirándose en algo como garras. Antes de que Elías pudiera prepararse, la entidad rasgó sus dedos por su antebrazo, dejando atrás no heridas físicas, sino líneas de intenso ardor frío que quemaban a través de piel, músculo y casi hasta el hueso, un dolor que irradiaba como fuego helado por todo su cuerpo. Elías mordió un grito, su visión oscureciéndose momentáneamente por el dolor que lo invadía en olas. Cuando pudo enfocarse de nuevo, vio 6 líneas negras corriendo la longitud de su antebrazo, como quemaduras pero más oscuras, más profundas, como si la sombra misma hubiera sido impresa en su carne. Una marca que pulsaba con energía residual. «La marca de los niños hambrientos», dijo la entidad, con lo que sonaba disturbadoramente como satisfacción. «La llevarás hasta la muerte y no se desvanecerá». Sangre brotó de las marcas, goteando sobre el altar y las ofrendas arregladas. Mientras tocaba cada vela, las llamas se elevaron más alto, cambiando de azul a un carmesí profundo que iluminaba el cementerio con un resplandor sobrenatural. «¿Es suficiente?», preguntó el padre Ignacio, moviéndose para apoyar a Elías, quien había comenzado a tambalearse por el dolor y la pérdida de sangre. La entidad pareció conferenciar con los otros, un susurro de susurros pasando entre ellos. Finalmente, se volvió hacia los humanos reunidos. «El contrato es aceptable», anunció. «Reclamamos este terreno como nuestro dominio. La sangre Mendoza es liberada de obligación, siempre que los términos se mantengan. Ofrendas mensuales, historias pasadas, este lugar preservado y reconocido». «¿Y Lucía?», y preguntó Isabela, hablando por primera vez desde que las entidades habían aparecido. La atención de la entidad se shifted a la bebé en sus brazos. Por un momento, Elías temió que hubieran pasado por alto algún detalle crucial, que las entidades reclamarían que Lucía ya había sido marcada. «La 9ª niña es libre», dijo la entidad después de una pausa. «No se requiere alma de padrino. Nuestra protección se extiende a ella a través de este nuevo pacto». Gesturó al altar con sus largos dedos sombríos. «Pero recuerden, si las ofrendas cesan, si este lugar cae en ruina o es olvidado, nuestro hambre regresará a la línea Mendoza. Los contratos pueden ser renegociados». «Entendemos», dijo Antonio solemnemente, «y honraremos nuestra palabra». La entidad asintió. Luego se volvió a Elías. «El marcado es interesante, diferente de los otros. Observaremos tu camino con curiosidad. Quizás incluso te llamemos para más negociaciones en el futuro». Antes de que Elías pudiera responder, la entidad se derritió de vuelta en sombra, su forma disolviéndose y reformándose, mientras retrocedía para unirse a los otros. Uno por uno,
Los niños sombríos se hundieron en la tierra alrededor del cementerio, desapareciendo de la vista, pero dejando atrás un sentido palpable de su presencia, un susurro en el aire, un frescor que perduraba como un recordatorio. Las velas en el altar continuaron ardiendo con llamas carmesíes, incluso mientras el padre Ignacio vendaba el brazo herido de Elías con tiras de tela limpia. Las marcas ya habían comenzado a oscurecerse más, pareciendo tatuajes más que heridas. Aunque el dolor permanecía agudo e insistente, un pulso que le recordaba su nuevo lazo. ¿Se acabó?, preguntó Isabela, su voz pequeña en la noche repentinamente quieta. La atadura está completa, confirmó el padre Ignacio, terminando el vendaje en el brazo de Elías. Pero la obligación continúa. La familia Mendoza debe mantener este lugar, hacer ofrendas regulares, quizás expandiendo el ritual con elementos que fortalezcan el lazo, sin invitar peligro. Antonio asintió, luciendo tanto aliviado como burdened, un precio pequeño comparado con lo que hemos pagado antes. Se volvió a Elías, su expresión solemne. Has liberado a mi familia de una maldición que nos ha seguido por siglos. No hay palabras para expresar nuestra gratitud, pero quizás en el futuro podamos retribuirte de alguna manera, compartiendo más de nuestro conocimiento ancestral. Elías logró una sonrisa cansada, el dolor en su brazo comenzando a embotarse a un latido persistente. Lo hice por Samuel tanto como por su familia. Dio su vida para salvar la mía. Lo menos que podía hacer era asegurarme de que su sacrificio significara algo, y quizás inspire a otros a romper ciclos similares. Mientras recogían sus suministros restantes y se preparaban para dejar el cementerio, Elías miró atrás al altar. Las velas carmesíes aún ardían, desafiando la brisa suave que debería haberlas extinguido, y por solo un momento pensó que vio pequeñas figuras danzando alrededor de las piedras, sus movimientos alegres en lugar de amenazantes, niños jugando en su nuevo hogar, contentos con su ancla estable. Si estaban verdaderamente libres de los hambrientos, solo el tiempo lo diría. Pero mientras Elías seguía a los otros bajando la colina hacia el pueblo, sintió un peso levantarse de él. No completamente, porque la marca en su brazo siempre sería un recordatorio de esta noche, pero suficiente para creer que algunas maldiciones, incluso antiguas, podían ser rotas si el precio se pagaba voluntariamente, y que en esa voluntad yacía el poder verdadero para cambiar destinos. Un año después, la pequeña casa colonial al final de la calle de los Olivos lucía transformada. Pintura fresca amarilla cubría el exterior, los balcones caídos habían sido reparados, y flores brillantes florecían en macetas lining el camino. La casa de la familia Mendoza ya no exudaba un aura de decadencia y foreboding, sino que radiaba una calidez que coincidía con el sol primaveral, atrayendo visitas de vecinos que antes los evitaban. Elías Harper se paró en la acera, observando los cambios con satisfacción, notando cómo el jardín ahora incluía hierbas medicinales guatemaltecas que Isabela cultivaba para su nuevo negocio de remedios naturales. Su propia vida había tomado giros inesperados desde esa noche en el cementerio. La tienda de herramientas continuaba prosperando, pero había desarrollado una ocupación secundaria también, un consultor discreto de sorts para aquellos lidiando con ocurrencias inexplicables, desde apariciones en haciendas antiguas hasta maldiciones familiares similares. La palabra se había extendido cautelosamente a través de ciertos círculos sobre el hombre que había roto la maldición Mendoza, y ocasionalmente gente desesperada llegaba a su puerta con cuentos de casas embrujadas, linajes malditos o otras aflicciones sobrenaturales, buscando su guía basada en su experiencia única. El padre Ignacio se había convertido en su socio en estas empresas inusuales, proporcionando contexto teológico y histórico, mientras Elías ofrecía soluciones prácticas nacidas de su encuentro directo con los hambrientos, incluyendo rituales híbridos que combinaban fe católica con sabiduría indígena. La cicatriz en su antebrazo izquierdo, 6 líneas negras corriendo desde la muñeca hasta el codo, servía tanto como credencial como recordatorio de los delgados límites entre mundos, una marca que a veces brillaba débilmente en la oscuridad o enviaba sensaciones de frío cuando se acercaba al cementerio. Hoy, sin embargo, no era sobre tales asuntos. Hoy era el primer cumpleaños de Lucía Mendoza, y Elías había sido invitado a la celebración, una reunión que habría sido impensable un año atrás, cuando el nombre Mendoza se susurraba con miedo y sospecha en Villahermosa. Antonio lo saludó en la puerta, luciendo años más joven que cuando se conocieron por primera vez, con una energía renovada que se reflejaba en su paso. «Señor Harper, entre, lo hemos estado esperando». La casa estaba llena de invitados, vecinos, miembros de la iglesia, incluso el alguacil y su esposa, todos mingle cómodamente con la familia Mendoza.
Los hijos mayores Mendoza dartaban entre adultos jugando juegos y riendo con otros niños del pueblo, una escena de normalidad que calentaba el corazón. En el centro de todo, Isabela se sentaba en una mecedora, la pequeña Lucia en su regazo, su rostro redondo partido con una sonrisa desdentada mientras los invitados coeaban sobre ella. Todo un cambio, observó Elías a Antonio mientras se movían a través del salón abarrotado. Sí, acordó Antonio, su voz llena de maravilla quieta. Por primera vez en generaciones mi familia puede verdaderamente vivir, en lugar de meramente sobrevivir. Bajó la voz mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba de cerca. Hemos mantenido nuestra parte del trato. Cada mes Isabela y yo visitamos el cementerio con ofrendas. Los hijos mayores aprenderán la obligación cuando estén listos para entender, quizás incluso, convirtiéndolo en una tradición familiar positiva. Elías asintió. Había visitado el sitio él mismo varias veces durante el año pasado, atraído por una conexión inexplicable que sentía con las entidades ahora atadas allí, donde encontraba evidencia de las ofrendas fieles de los Mendoza, flores frescas, velas, pequeños juguetes y baratijas dejados entre las piedras antiguas, a veces acompañados por oraciones que mezclaban español e idiomas indígenas. ¿Y no ha habido incidentes?, preguntó Elías. Ninguno, confirmó Antonio. No susurros en la noche, no rascadas en ventanas, no sombras donde no deberían estar. Sonrió, la expresión transformando su rostro una vez marcado por el cuidado. Isabela está esperando de nuevo. Las cejas de Elías se alzaron en sorpresa. Felicidades, ¿y no están preocupados? Antonio sacudió la cabeza firmemente. El pacto se mantiene. Este niño no necesitará padrino, al menos no en el viejo sentido. El padre Ignacio ha acordado servir en el sentido tradicional, guía espiritual solamente, sin sacrificio requerido, y como si fuera invocado por la mención de su nombre, el padre Ignacio apareció a su lado, un vaso de limonada en mano y una sonrisa relajada en su rostro, discutiendo la nueva llegada. Veo, dijo asintiendo hacia Isabela, una bendición sin sombra esta vez. Los tres hombres se dirigieron a una esquina más quieta de la habitación, su conversación volviéndose a las visitas mensuales al cementerio. El padre Ignacio había acompañado a los Mendoza varias veces, incorporando elementos de ritual católico en las ofrendas, mientras evitaba cuidadosamente cualquier cosa que pudiera constituir adoración real de las entidades, enfocándose en respeto mutuo. Parecen contentas, notó el sacerdote. Siento su presencia cuando estoy allí, pero ya no es malevolente. Más como niños que han encontrado un hogar después de un largo vagabundeo, satisfechos con su estabilidad. Elías inconscientemente frotó su brazo cicatrizado, un hábito que había desarrollado durante el año pasado. Las marcas nunca se desvanecieron, nunca sanaron, permaneciendo tan negras y distintas como la noche en que fueron infligidas. A veces, especialmente cuando visitaba el cementerio, tingling o se enfriaban, una sensación que lo conectaba directamente con las entidades. He estado investigando casos similares, continuó el padre Ignacio. Entidades antiguas atadas a lugares en lugar de gente. Es más común de lo que podrías pensar. Bosques sagrados en Europa, templos en Asia, ciertas montañas y cuevas alrededor del mundo que los locales saben respetar y evitar perturbar, incluyendo sitios en México, como las pirámides de Teotihuacán. ¿Crees que otros como los hambrientos existen?, preguntó Elías. El sacerdote asintió lentamente. Estoy seguro de ello. El mundo es más viejo y extraño de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, señor Harper. Lo que encontramos fue solo una manifestación de fuerzas que han existido junto a la humanidad desde el principio, quizás evolucionando con las creencias humanas. Su conversación fue interrumpida mientras Isabela se acercaba, la pequeña Lucia retorciéndose en sus brazos. Quiere a su padrino, dijo con una sonrisa cálida, extendiendo al niño a Elías. Elías dudó solo un momento antes de tomar a la niña. Lucia inmediatamente alcanzó el brazo izquierdo de Elías, sus deditos trazando las líneas negras con fascinación curiosa. Había sido así desde la primera vez que Elías la sostuvo. La niña parecía reconocer la conexión entre las marcas y su propia libertad de la maldición que había sombreado a sus hermanos mayores, una sensibilidad innata que la hacía especial. Es una especial, dijo Isabela observando a su hija con Lucía. El padre Ignacio cree que podría tener un llamado, algo sobre experimentar el reino espiritual antes del nacimiento, quizás heredado de nuestra línea sanguínea ahora purificada. Elías alzó una ceja al sacerdote, quien se encogió de hombros ligeramente. La novena niña nacida mientras el pacto cambiaba,
No sería sorprendente si retuviera alguna sensibilidad a cosas más allá de la percepción ordinaria, un don que podría usarse para bien en el futuro. Mientras la tarde progresaba hacia la noche, los invitados gradualmente partieron hasta que solo Elias, el padre Ignacio y la familia Mendoza permanecieron. Se reunieron en el salón, los hijos mayores somnolientos por un día de excitación. Lucia, ya dormida en los brazos de su madre. Antonio levantó un vaso en un brindis. Por la libertad, dijo simplemente, y por aquellos que nos ayudaron a encontrarla. Por Samuel Reed, añadió Elías en voz baja, sin cuyo sacrificio nada de esto sería posible. Bebieron en solemne recuerdo. Elías había visitado la tumba de Samuel regularmente durante el año pasado, manteniéndola bien cuidada y adornada con flores frescas, y había establecido un pequeño fondo de confianza para la madre anciana de Samuel en Veracruz, asegurando que fuera cuidada en sus años restantes. Mientras Elías se preparaba para partir, Antonio lo acompañó a la puerta. Afuera, las primeras estrellas habían aparecido en el cielo oscureciente, y una brisa gentil llevaba el aroma de flores de primavera. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo Antonio dubitativamente. «Esa noche en el cementerio cuando ofreciste tu sangre en lugar de la mía. ¿Por qué?» Elías consideró la pregunta cuidadosamente. «Supongo que porque se sentía como completar un círculo. Los padrinos antes de mí murieron involuntariamente, sin saber. Al ofrecer mi sangre voluntariamente, con pleno conocimiento parecía equilibrar algo, crear simetría en el pacto». Antonio asintió lentamente. Las viejas historias dicen que el sacrificio voluntario lleva poder, que el sacrificio forzado no puede igualar. Miró el brazo cicatrizado de Elías. «¿Te hablan?» A través de la marca. Elías guardó silencio por un momento, incierto de cómo responder. La verdad era compleja. No oía voces exactamente, pero a veces sentía impresiones, corrientes emocionales, particularmente cuando cerca del cementerio, o pensando intensamente sobre las entidades, como si la marca actuara como un conducto sutil. «No en palabras», replicó finalmente, «pero hay una conexión. Siento su contentamiento, su asentamiento, como si después de siglos de hambre finalmente tuvieran suficiente, una paz que se extiende incluso a mí». «¿Y si crecieran hambrientos de nuevo?», preguntó Antonio, expresando el miedo que Elías sabía aún perduraba a pesar del año de paz. Elías encontró sus ojos establemente. «Entonces lo enfrentaremos juntos. El pacto se mantiene por ambos lados, su familia y aquellos que ayudaron a romper la maldición. Ya no están solos en esta obligación, Antonio». El alivio lavó el rostro del otro hombre y estrechó la mano de Elías firmemente. «Gracias, amigo, por todo». Mientras Elías caminaba a casa a través de las calles quietas de Villahermosa, encontró sus pasos volviéndose automáticamente hacia el camino norte que llevaba al cementerio. No había planeado visitar hoy, pero algo lo tiraba allí. Un gentil pero insistente tirón en las marcas de su brazo, como una llamada sutil. El cementerio estaba pacífico en el crepúsculo creciente, las piedras antiguas proyectando sombras largas a través de la hierba. El altar que habían construido un año atrás permanecía intacto, amorosamente mantenido por los Mendoza, flores frescas y pequeñas velas arregladas sobre él. Elías se acercó lentamente, respetuosamente, sintiendo el frescor familiar que impregnaba el aire alrededor del sitio. Las marcas en su brazo tingling, una sensación de ardor frío que no era enteramente desagradable, sino más bien reconfortante ahora. «Sé que están aquí», dijo en voz baja al cementerio aparentemente vacío. «Puedo sentirlos observando». Al principio, no hubo respuesta más allá del suave susurro de hojas en los árboles de ceiba. Luego gradualmente las sombras se profundizaron y shifted, coalesciendo en las formas infantiles familiares, con sus extremidades elongadas y dedos. Mantuvieron su distancia, más curiosas que amenazantes mientras lo observaban desde entre las lápidas. La más grande, la entidad que había marcado su brazo, se acercó, su forma más sólida que las otras, casi sustancial en la luz menguante. «El marcado regresa», dijo, su voz aún esa mezcla inquietante de tonos infantiles y resonancia antigua. «No por obligación, sino por elección». «Interesante. Quería ver que el pacto se mantiene», replicó Elías establemente. «Que estén satisfechos con el arreglo». La entidad lo rodeó lentamente, sus ojos huecos fijos en las marcas que había dejado. «Estamos atados a este lugar. Tiene poder. Las ofrendas se mantienen», pausó, cabeza inclinándose en ese ángulo imposible. «Pero no viniste solo por ese propósito». Elías dudó, luego reconoció la verdad. «No vine porque sentí el llamado a través de esto». Levantó su brazo cicatrizado. «La marca conecta», confirmó la entidad. «No propiedad, no control, sino conciencia. Te sentimos. Nos sientes». Se acercó más, su forma parpadeando entre sombra y algo más sustancial. «¿Tienes preguntas?» «Muchas», admitió Elías.
¿Qué son verdaderamente? ¿De dónde vienen? ¿Por qué necesitan conexión humana, almas, sangre, reconocimiento? Un sonido como risa suave onduló de la entidad. Tantas preguntas de uno tan joven. Éramos viejos cuando los primeros humanos caminaron estas tierras. Teníamos muchos nombres a través de muchas edades. Dioses para algunos, demonios para otros, olvidados por la mayoría. ¿Pero qué son? Presionó Elías. La entidad pareció considerar cómo responder. Somos hambre, anhelo, el espacio entre mundos, ni vivos ni muertos, ni espíritus ni carne. Gesturó hacia los otros niños sombríos que observaban desde la distancia. Tomamos formas que los humanos responden. Niños inspiran protección, miedo, responsabilidad, formas útiles para nuestros propósitos. ¿Y las almas que reclamaron, los padrinos consumidos? La entidad replicó simplemente, absorbidas. Su esencia nos sostiene, nos mantiene anclados en este mundo. Gesturó alrededor del cementerio. Ahora este lugar nos ancla en su lugar. Las ofrendas nos recuerdan nuestro pacto. Las historias que los humanos cuentan nos mantienen presentes. Elías asintió lentamente, comenzando a entender. Son sostenidos por la atención humana, la creencia humana. Cuando las viejas maneras fueron olvidadas, cuando la gente dejó de creer en ustedes, tuvieron que encontrar nuevos métodos de alimentación, de permanecer en este mundo. Astuto, reconoció la entidad. La mayoría de los humanos ven solo su miedo, no la verdad debajo. Se movió alrededor de Elías estudiándolo desde diferentes ángulos. Eres diferente, ves más. Es por eso que la marca conecta más fuertemente contigo que lo habría hecho con otros. ¿Y la familia Mendoza? Porque ellos, un ancestro hizo una elección, un trato entrado libremente, protección para su línea sanguínea a cambio de alimentación regular. La forma de la entidad onduló como si el recuerdo agitara algo dentro de ella. Un hombre astuto. Pensó atarnos a su servicio. En cambio, ató a sus descendientes a nuestro hambre. Hasta ahora, dijo Elías. Hasta ahora, acordó la entidad. Un nuevo pacto, un nuevo ancla, un arreglo mejor quizás para ambos lados. Elías sintió un extraño alivio ante esas palabras. Entonces lo honrarán. Verdaderamente liberarán a la familia Mendoza de su obligación, mientras este lugar se mantenga. La entidad extendió una mano de dedos largos no tocando a Elías, sino hovering justo sobre las marcas en su brazo. El contrato está sellado en sangre y espíritu. Honramos nuestros pactos, marcado. Son los humanos quienes a menudo olvidan sus promesas. No olvidaré, dijo Elías firmemente. Ni lo harán los Mendoza. Lo sabemos. La entidad comenzó a desvanecerse, sus bordes borrosos de vuelta en sombra ordinaria. Regresa cuando desees, marcado. Tu presencia es interesante para nosotros, un tipo diferente de ofrenda. Mientras la entidad desaparecía, los otros la siguieron, derritiéndose de vuelta en la oscuridad creciente, hasta que el cementerio aparecía vacío una vez más. Pero Elías sabía que aún estaban allí, observando, esperando, no malevolente ahora, sino con la curiosidad paciente de seres para quienes una vida humana era solo un momento breve. Permaneció un rato más colocando una pequeña moneda de plata, una de las piezas de suerte de Samuel Reed, que había sido encontrada en su bolsillo después de su muerte, en el altar como su propia ofrenda, no por obligación sino por acuse de recibo, reconocimiento de las fuerzas complejas que habían remodelado su comprensión del mundo y su lugar en él, quizás incluso abriendo puertas a más misterios por resolver. Mientras finalmente se volvía para irse, Elías sintió una extraña paz asentarse sobre él. La marca en su brazo siempre lo conectaría a los hambrientos, un recordatorio permanente de la noche en que había ayudado a romper una maldición de generaciones, pero también era un recordatorio de que algunas cadenas podían romperse, algunas hambres saciadas, algunos patrones antiguos cambiados si uno estaba dispuesto a pagar el precio y forjar un nuevo pacto. En Villahermosa, la familia Mendoza continuaría prosperando, libre de la sombra que los había acechado por siglos, y Elías Harper, dueño de tienda de herramientas y experto renuente en asuntos más allá de la comprensión ordinaria, continuaría su trabajo quieto con el padre Ignacio, ayudando a otros a encontrar su camino fuera de la oscuridad, un pacto a la vez, expandiendo su conocimiento a través de viajes a sitios sagrados cercanos y correspondencia con eruditos en México y Guatemala. 5 años pasaron trayendo cambios tanto sutiles como profundos a Villahermosa. El pueblo se expandió modestamente con la adición de un nuevo molino de caña y un ramal ferroviario, trayendo caras frescas y oportunidades económicas que revitalizaron el mercado local. La familia Mendoza prosperó junto con la comunidad. Antonio se había convertido en capataz en el aserradero, mientras Isabela abrió una pequeña panadería especializada en pasteles guatemaltecos, que rápidamente se convirtió en favorita local.
atrayendo clientes de pueblos vecinos. Sus hijos florecieron, particularmente Lucía, ahora una brillante y solemne niña de 6 años con ojos observantes, que a veces parecían ver cosas que otros no podían, un don que se manifestaba en premoniciones menores como saber cuándo llegaría una tormenta antes de que las nubes se reunieran, encontrar objetos perdidos con precisión uncanny, y ocasionalmente hablando de los amigos sombreados que vigilaban a la familia desde la distancia, protegiéndolos en lugar de amenazarlos. La tienda de herramientas de Elias Harper se había expandido para incluir un segundo piso dedicado a libros, muchos volúmenes raros adquiridos a través de correspondencia cuidadosa con coleccionistas y eruditos alrededor del país y más allá, incluyendo textos sobre mitología maya y rituales indígenas. Para la mayoría de los residentes de Villahermosa, era simplemente un hobby curioso para un empresario exitoso. Para los pocos selectos que conocían la verdad sobre la maldición Mendoza y su rompimiento, la colección representaba la investigación ongoing de Elias en los rincones ocultos del mundo, un archivo que crecía con cada caso resuelto. El padre Ignacio permanecía su visitante más frecuente, a menudo pasando tardes discutiendo casos inusuales o revisando textos recién adquiridos, colaborando en soluciones que mezclaban fe y folclore. Su reputación como ayudantes discretos en asuntos más allá de la comprensión ordinaria se había extendido cautelosamente a través de ciertos círculos, trayendo visitantes ocasionales con cuentos de hauntings, maldiciones o otras aflicciones sobrenaturales, desde espíritus inquietos en haciendas coloniales hasta pactos antiguos reactivados por excavaciones imprudentes. Fue en una cálida tarde de septiembre de 1917 que tal visitante llegó, una mujer bien vestida en sus 40s, su rostro parcialmente oculto por un velo pesado, mientras entraba en la librería poco antes de la hora de cierre. «Señor Harper», inquirió, su voz culta pero tensa con ansiedad. «Me dijeron que podría ayudarme con un asunto delicado». Elías levantó la vista del libro mayor que había estado revisando, notando inmediatamente la ropa cara de la mujer y la tensión en su postura, como si cargara un secreto pesado. «Eso depende de la naturaleza de su problema, señora». Ella miró nerviosamente a Juan Reed, un primo joven del original Samuel, quien había venido a Villahermosa después de oír del destino de su pariente y ahora trabajaba como asistente de Elias. Entendiendo la necesidad de privacidad, el joven se excusó al cuarto de almacenamiento. Una vez solos, la mujer levantó su velo, revelando un rostro que podría haber sido hermoso una vez, pero ahora estaba demacrado por la preocupación, círculos oscuros sombreando sus ojos como moretones emocionales. «Mi nombre es Victoria Ramos. Vengo de Ciudad de México respecto a un asunto familiar», dudó, retorciendo sus manos enguantadas. «Un asunto involucrando algo similar a lo que afligió a la familia Mendoza». Elías se quedó quieto, su atención completa capturada. «Por favor, siéntese, señora Ramos». Gesturó a un par de sillas cómodas en la esquina de la tienda. «¿Cómo oyó sobre los Mendoza?» Esa situación se resolvió en silencio. «Mi difunto esposo era un coleccionista de folclore y fenómenos inexplicables», explicó mientras tomaba asiento. «Correspondía con un profesor López de la Universidad de Tabasco, quien mencionó el caso de pasada, una maldición familiar involucrando entidades que reclamaban padrinos. Mi esposo estaba fascinado por la cuenta, pero la consideraba meramente una historia interesante». Su voz flaqueó. «Hasta que eventos similares comenzaron a ocurrir en nuestra propia familia, desencadenados por la adquisición de un artefacto antiguo». «¿Cuándo empezó esto?», preguntó Elías, inclinándose ligeramente adelante. «Hace 4 meses, siguiendo el nacimiento de mi nieto». Señora Ramos removió sus guantes, revelando manos moteadas con lo que parecían moretones severos. «Mi yerno sirvió como padrino en el bautizo. Esa noche fue encontrado muerto en su estudio. La determinación oficial fue fallo cardíaco, pero...» Se estremeció. «Su expresión, señor Harper. Ninguna muerte natural deja a un hombre luciendo así, como si hubiera enfrentado el abismo mismo». Elías asintió sombríamente, recuerdos del rostro congelado en terror de Samuel Reed destellando en su mente. «Y desde entonces mi hija estaba destrozada, por supuesto. La mudamos a ella y al bebé a mi casa para apoyo, pero pronto después, cosas extrañas comenzaron a pasar. Sonidos de rascadas en las paredes por la noche, huellas del tamaño de niños apareciendo en habitaciones cerradas, mi nieto llorando inconsolablemente, alcanzando esquinas vacías como si viera algo allí». Levantó sus manos moreteadas. «Hace 3 noches desperté para encontrar pequeñas manos sosteniéndome, manos de niños pero heladas y anormalmente fuertes. Cuando luché dejaron estas marcas», gesturó a los moretones. «Mi hija no vio nada, no oyó nada, pero el bebé sonrió a lo que sea que estuviera en mi habitación.
Elías inconscientemente frotó las cicatrices en su brazo izquierdo, que habían comenzado a tingling ante la cuenta de la señora Ramos, como si respondieran a la presencia familiar. Estas entidades, la investigación de su esposo sugería cómo podrían haberse adherido a su familia. Eso es por qué estoy aquí, dijo, su voz bajando a apenas por encima de un susurro. Entre los papeles de mi esposo, encontré correspondencia con un hombre llamado Juan Mendoza, fechada en 1905. Parece que mi esposo adquirió varios artefactos del pueblo ancestral Mendoza en Guatemala, ítems que mantuvo en su colección privada. Alcanzó su bolso, sacando una pequeña fotografía incluyendo esto. La fotografía mostraba una figurilla de piedra aproximadamente de 20 centímetros de alto, depictando lo que parecía ser un niño con extremidades y dedos elongados. Aunque tallada crudamente, había algo perturbador en sus proporciones, sus cuencas oculares vacías pareciendo mirar directamente a la cámara, evocando el mismo terror que Elías había sentido antes. ¿Dónde está este objeto ahora?, preguntó Elías, luchando contra el impulso de retroceder de la fotografía. En mi casa, en Ciudad de México. Las manos de la señora Ramos temblaron ligeramente. Creo que lo que afligió a los Mendoza ha encontrado un nuevo huésped en mi familia a través de esta cosa. El profesor López mencionó que usted ayudó a resolver la situación Mendoza. Estoy aquí para suplicar su asistencia, señor Harper. Mi hija está embarazada de nuevo y temo. Elías asintió gravemente, entendiendo su preocupación no dicha. Si los hambrientos habían adherido a su familia, esperarían otro padrino, otra alma para consumir cuando el nuevo niño naciera. La ayudaré, dijo firmemente, pero necesitaré consultar con el padre Ignacio y Antonio Mendoza. Su conocimiento fue instrumental en romper la maldición original, y quizás Lucia, con su sensibilidad, pueda asistir también. El alivio lavó el rostro de la señora Ramos. Gracias. He tomado una habitación en el Hotel Central. ¿Cuán pronto podemos partir para Ciudad de México? 4 días, replicó Elías después de un cálculo breve. Necesito tiempo para hacer arreglos y reunir ciertos ítems que podríamos requerir, incluyendo protecciones adicionales basadas en lo que aprendimos. Esa noche, Elías se reunió con el padre Ignacio y Antonio en el Rectory, compartiendo la historia de la señora Ramos y la fotografía de la figurilla de piedra. Antonio palideció al ver la imagen. El niño hambriento, susurró persignándose. Esto es un ídolo de mi pueblo ancestral. Mi tatarabuelo hablaba de ellos. Representaciones de piedra de los hambrientos usadas en rituales para apaciguarlos siglos atrás, durante épocas de hambruna. ¿Así que este objeto podría servir como ancla similar al cementerio?, preguntó el padre Ignacio estudiando la fotografía. Más peligroso, advirtió Antonio. El cementerio fue consagrado, preparado propiamente para contenerlos. Este ídolo, sacudió la cabeza, fue hecho para invitarlos, para enfocar su presencia en rituales que a veces salían mal. Elías consideró esta información cuidadosamente. Necesitamos destruirlo entonces, o sellar cualquier conexión que se haya formado con la familia Ramos. No destruir, corrigió Antonio. Eso solo los liberaría, los haría más peligrosos. Debe ser limpiado, luego propiamente consagrado y enterrado, idealmente en el mismo sitio donde atamos a los otros, quizás expandiendo el altar para acomodar esta nueva amenaza. Planes se hicieron rápidamente. El padre Ignacio acompañaría a Elías a Ciudad de México, mientras Antonio prepararía el cementerio para el ritual que sería necesario al regreso. Isabela insistió en enviar a la joven Lucía con ellos, reclamando que su sensibilidad inusual podría ayudar a identificar la presencia de la entidad en la casa Ramos. 4 días después, el partido inusual abordó el tren a Ciudad de México. Elías, el padre Ignacio, la señora Ramos y la niña de 6 años Lucía, cuyos ojos solemnes parecían entender la gravedad de su misión, a pesar de su tierna edad, quizás guiada por sus amigos sombreados. La mansión Ramos se erguía en una avenida arbolada en uno de los barrios más prestigiosos de Ciudad de México, su grandeza porfiriana un testamento a la riqueza y estatus social de la familia. Sin embargo, mientras Elías se paraba ante las ornadas rejas de hierro, sintió un aura inconfundible de dread emanando de la propiedad, una presencia fría y vigilante que parecía registrar su llegada, similar pero más intensa que la que había sentido en la casa Mendoza. Lucia clutched la mano de Elías fuertemente, su pequeño rostro serio mientras miraba la casa. «Saben que estamos aquí», susurró la niña. «Los hambrientos. Están enojados pero también curiosos». La señora Ramos los guió a través de los jardines formales hacia la entrada principal, explicando que su hija y nieto estaban visitando parientes por el día.
una precaución que Elías había sugerido para mantenerlos lejos durante la investigación inicial, evitando exponerlos a riesgos innecesarios. El estudio de mi esposo está por aquí, dijo una vez dentro, guiándolos por un corredor panelado en madera con retratos familiares que parecían observar su paso. Su colección permanece como la dejó. El estudio era una habitación impresionante, lined con gabinetes de vidrio frontales, conteniendo artefactos de alrededor del mundo, máscaras tribales, cerámica antigua, pequeños ídolos y figurillas representando varias creencias culturales, una colección que hablaba de un hombre fascinado por lo oculto. En el centro de la habitación se erguía un gran escritorio, y sobre él, exhibido en un soporte de madera custom, estaba la figurilla de piedra de la fotografía. En persona el ídolo era aún más perturbador, sus proporciones sutilmente erradas, sus cuencas oculares vacías pareciendo seguir sus movimientos. Aunque tallado crudamente de piedra oscura, convellaba un sentido de hambre, de malevolencia paciente que llenaba la habitación como una niebla fría, opresiva. Lucía se detuvo en el umbral, rehusando entrar. «Malo», dijo simplemente sacudiendo la cabeza. «Muy malo». El padre Ignacio se acercó a la figurilla cautelosamente, murmurando oraciones latinas bajo su aliento. Cuando estuvo al alcance del brazo, removió un pequeño vial de agua bendita de su bolsillo, preparando para rociarla sobre el ídolo. «No lo haría», dijo Elías agudamente, notando un sutil oscurecimiento en las sombras de la habitación, mientras el padre Ignacio levantaba el vial. «No aún. Necesitamos entender exactamente qué estamos lidiando primero, quizás probando su reacción a elementos menores». Se volvió a la señora Ramos. «La correspondencia de su esposo con Juan Mendoza, ¿la tiene?» Ella asintió, moviéndose a un archivador y sacando una carpeta de cartas. Elías las revisó rápidamente, su preocupación creciendo mientras leía. Según las cartas, el ídolo había sido removido de una cueva sellada en las montañas cerca del pueblo ancestral Mendoza, un sitio que los locales consideraban maldito y evitaban enteramente, marcado por leyendas de espíritus guardianes que castigaban a los intrusos. Juan Mendoza había advertido a Ramos contra mantener el artefacto, describiéndolo como un vessel para hambres antiguas, pero Ramos, viéndolo como nonsense supersticioso, había ignorado el consejo, trayendo el ídolo a su casa en Ciudad de México como pieza central para su colección de curiosidades ocultas. Ignorando los riesgos culturales, los hambrientos no estaban siguiendo a su familia originalmente, explicó Elías a la señora Ramos. Estaban atados a este ídolo, dormidos quizás, hasta que el bautizo de su nieto creó las circunstancias que responden. Un niño, un padrino, un ritual de protección. Encontraron un patrón que reconocieron y emergieron para alimentarse como lo habían hecho con los Mendoza por generaciones, adaptándose a un nuevo huésped. ¿Pueden detenerlos?, preguntó la señora Ramos, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Pueden enviarlos de vuelta a donde vinieron? Elías intercambió miradas con el padre Ignacio. No de vuelta, dijo cuidadosamente, pero podemos atarlos de nuevo. Contenerlos como lo hicimos en Villahermosa. Requerirá traer el ídolo al cementerio consagrado y realizar un ritual similar al que liberó a la familia Mendoza, quizás reforzado con elementos específicos para este artefacto. Lo que sea que tome, dijo la señora Ramos firmemente, no tendré estas cosas reclamando otra vida en mi familia. Mientras preparaban para asegurar el ídolo para transporte, Lucía de repente se endureció, sus ojos ampliándose mientras miraba a las sombras de la esquina más lejana de la habitación. «Vienen», susurró. La temperatura en el estudio plumeteó. Las sombras parecieron espesarse, acumulándose en las esquinas y debajo de los muebles, tomando sustancia y forma. Pequeñas siluetas como niños emergieron, familiares para Elías pero claramente terroríficas para la señora Ramos, quien retrocedió contra la pared con un grito ahogado. «Tomarían lo que es nuestro», vino el coro de voces infantiles hablando al unísono. «Nos atarían de nuevo, marcado». Elías avanzó, instintivamente posicionándose entre los niños sombríos y los otros. Las cicatrices en su brazo ardieron frías, un recordatorio de su conexión con estas entidades. «Su verdadero lugar es con Susquín», dijo establemente, «en el terreno consagrado en Villahermosa. Esta familia no tiene pacto con ustedes, ninguna obligación. Sangre fue derramada», contaron las voces. «Un padrino tomado, un nuevo pacto comenzado, sin consentimiento o conocimiento», interpuso el padre Ignacio parándose junto a Elías. «Un pacto verdadero requiere participación voluntaria». Las sombras shifted, agitadas. «El infante está marcado ahora, conectado como tú estás conectado». Una mano sombría gesticuló hacia el brazo cicatrizado de Elías. «Hemos alimentado, hemos protegido. El ciclo continúa». Elías sintió una claridad repentina.
entendiendo qué necesitaba hacerse. Propongo un nuevo arreglo, dijo. El ídolo regresa al terreno consagrado. La familia Ramos es liberada de toda obligación a cambio. Dudó, sabiendo el peso de lo que estaba a punto de ofrecer. A cambio, fortaleceré mi pacto con ustedes, mi sangre dada libremente de nuevo para sellar el lazo. Elías, dijo el padre Ignacio advirtiendo, no sabes qué podría implicar eso. Quizás una conexión más profunda que te cambie. Sé suficiente, replicó Elías en voz baja. La marca ya nos conecta. Esto solo formaliza lo que ya existe y podría salvar vidas inocentes. Los niños sombríos conferenciaron entre sí, sus susurros creando un aéreo susurro en el aire frío. Finalmente el más grande avanzó. Aceptable, dijo, pero la sangre debe darse en terreno consagrado donde todos puedan presenciar. Y la conexión. Inclinó su cabeza en ese ángulo imposible. La conexión se profundizará. Nos conocerás mejor, Marcado, y nosotros te conoceremos a ti. De acuerdo, dijo Elías firmemente. Las sombras retrocedieron ligeramente, aún presentes pero menos amenazantes. Seguiremos el Bessel, dijeron. Completen el pacto en el terreno sagrado. Falla y el alma del infante es forfeit. Con esa advertencia ominosa, se derritieron de vuelta en sombras ordinarias, aunque el frío antinatural perduraba en la habitación. La señora Ramos miró a Elías con una mezcla de gratitud y horror. ¿Qué has hecho? ¿Qué significa esto para ti? Significa que tenemos una oportunidad de terminar esto, replicó Elías, arremangando su manga para cubrir las cicatrices que ahora ardían con fuego frío. Pero necesitamos movernos rápido. Empaque lo que necesite para usted y su hija. Partimos para Villahermosa esta noche. Mientras cuidadosamente envolvían el ídolo en tela consagrada y lo aseguraban en una caja de madera lined con símbolos protectores que el padre Ignacio había preparado, Elías sintió la pequeña mano de Lucia deslizarse en la suya. «Les gustas», dijo la niña suavemente. «Los hambrientos. Piensan que los entiendes». Elías miró abajo a la niña solemne, preguntándose exactamente qué percibía Lucía con su sensibilidad inusual. «¿Los entiendo, Lucia?» La niña asintió lentamente. «Estás aprendiendo a... ¿Es por eso que tienen miedo?» «¿Miedo de mí?», preguntó Elías sorprendido. Los ojos oscuros de Lucía parecieron mucho más viejos que sus 6 años mientras replicaba. «De lo que podrías convertirte, de lo que podrías enseñar a otros». Apretó la mano de Elías reassuringly. «No te preocupes, te ayudaré». Mientras partían de la mansión Ramos con su cargo precioso y peligroso, Elías no podía sacudir las palabras de Lucía de su mente. Los hambrientos, entidades antiguas poderosas que habían terrorizado a la familia Mendoza por generaciones, con miedo de un simple dueño de tienda de herramientas de Villahermosa. Parecía absurdo. Sin embargo, mientras el tren los llevaba de vuelta hacia Tabasco, el ídolo seguro en su contenedor protector, Elías sintió algo agitándose dentro de él, una creciente conciencia de las sombras que existían en los bordes del mundo, y de su propia posición única, bridging la brecha entre realidad ordinaria y esos hambres antiguos. Lo que viniera después sabía que esto era meramente el comienzo. El pacto sería sellado, los Ramos liberados de su obligación a Whiting, y Elías Harper, una vez meramente un padrino por casualidad, daría otro paso en un rol que apenas comenzaba a entender. Protector, negociador, guardián de pactos entre mundos. Detrás de él, los hambrientos seguían, pacientes y eternos, curiosos sobre el hombre que llevaba su marca y ofrecía su sangre voluntariamente. Adelante yacía Villahermosa, el cementerio consagrado, y un futuro shaped por pactos antiguos y nuevas posibilidades. Los niños Mendoza habían encontrado un nuevo tipo de padrino, uno que entendía su hambre y ofrecía no sacrificio involuntario, sino sociedad voluntaria. Y en ese entendimiento yacían las semillas de algo que ninguno de los lados comprendía completamente aún. Una transformación que ondularía a través de ambos mundos por generaciones por venir, quizás llevando a una era donde humanos y espíritus coexistieran en equilibrio frágil, pero duradero.